Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy, como puede ver ahí en su pantalla, vamos a estar tratando este tema: Dios tiene el control. Entienda su soberanía. Y vamos a estar leyendo de manera inicial un versículo que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Dice la palabra del Señor: Yo anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y hará todo lo que quiero. Inmediatamente leamos este otro versículo. Dice la palabra del Señor: Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios. Oiga bien, así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Mis estimados hermanos y amigos, es importante entender y estar seguros de que Dios tiene el control de las cosas. A raíz de los acontecimientos de los últimos tiempos, muchas personas piensan que Dios no tiene el control de las cosas, porque pasan cosas desastrosas, cosas terriblemente malas. Pero hay que entender que la soberanía de Dios hace que ese atributo que Él tiene, que es inherente a Él, que Él tenga el control de todas las cosas. Tanto es así que Dios ya sabe, Él predeterminó cómo va a terminar todo esto. Usted lee la palabra del Señor y lee los libros proféticos. Ahí está anunciando el Señor cómo será el fin de los tiempos. Él tiene el control de todo. No se sale nada de sus manos. Es un error pensar lo contrario. Dios tiene el control de las cosas. Lo que tal vez las personas no han entendido es que Dios da libre albedrío a las personas para que decidan. Así que Dios siempre deja que la persona sea quien decida las cosas, pero Él tiene el control de todo. Nada se escapa de su control. Vino la epidemia, vino la pandemia, Dios tiene el control. Eso no se escapó al poder de Dios, al control de Dios. Todo eso Dios lo permitió. En épocas antiguas, aún en la Biblia relata que hubo peste fuerte, una de ellas muy conocida en los tiempos del rey David. También el Señor tuvo control de eso. Más, le prohibió al ángel que causaba la muerte con esa peste que avanzara hacia Jerusalén. Imagínense el poder de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado. Él tiene control de todas las cosas. Él ha predeterminado cómo será el acontecer de todo el mundo, de todo este mundo. Por eso no se confundan. Dios tiene el control. Dios creó todo. Y Él gobierna sobre todas las cosas que Él creó. En su sabiduría, repito, Él le dio al ser humano el libre albedrío. Él hará lo que decida hacer. Pero Dios está siempre en control de todas las cosas. Dios, Él sabe lo que va a suceder en tu vida y lo que va a suceder en el mundo entero. Nunca lo dude, Dios tiene el control. Dios creó todo y Él gobierna todo. En su soberanía dio al ser humano su libre voluntad. Dios en su soberanía permite que el hombre tome sus propias decisiones. Él controló y controla el génesis de la humanidad. Y también se debe entender que Dios tiene soberanía, tiene control. Por eso nosotros oramos y pedimos a Dios, y Dios cambia las circunstancias, porque Él tiene el poder. Si así no fuésemos, ¿a quién le pediríamos?
Dios tiene el control para cambiar las cosas. Tiene el control para cambiarnos a nosotros mismos como personas. Y cambia las circunstancias. Usted es testigo de las sanidades, de los milagros, de los prodigios, de las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de toda la humanidad. El solo hecho de crear el mundo es algo tremendo, que habla por sí sola de su soberanía y que Él tiene el control de todas las cosas. Así que hoy es un día para reconocer que tenemos un Dios que es todopoderoso, no está limitado por nada. Decir que Dios no tiene el control de todas las cosas es decir, tenemos un Dios limitado. No, hay que entender bien las cosas. El ser humano podrá decidir, porque Dios precisamente en su soberanía le cedió al hombre que decida sus cosas, pero el control tiene Dios siempre. Él nunca ha soltado el control de la humanidad. Si así fuese, imagínese usted en manos de quién estaría. El mundo entero, dice la palabra del Señor, está bajo el maligno, porque Dios ha permitido por la maldad del hombre, pero Dios sigue teniendo el control, y un día todas esas cosas van a ser puestas bajo sus pies. La palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero Dios es Dios sobre todas las cosas, y Él ha establecido que ese reino de maldad un día va a estar anulado, aniquilado completamente. Y que, mis estimados hermanos, démosle gracias a Dios porque tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas, que su soberanía nos hace estar confiado de Él. Imagínese usted un Dios que no tenga el control de todas las cosas. No es un Dios verdadero. Y que oramos en esta corta reflexión diciéndole: Dios mío, haznos entender a tantas personas que tú eres el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas y que le permites libertad al hombre para decidir, para escoger, pero que tú sigas teniendo el control del destino de todas las cosas que van a suceder en esta humanidad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de reflexión. Te pedimos que ilumine la mente, quite toda confusión en las personas que piensan de una manera contraria, y que la luz de Cristo realmente resplandezca en sus mentes y en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, bendigo tu vida en este día, deseando que sigas escudriñando la palabra del Señor, sigas confiando en el Señor, y no te olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Confía en Él y Él hará. Dios te guarde, Dios te bendiga.